Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, José Luis, ¿qué tal? Vamos a hablar finalmente, gracias por tu paciencia, de Bailando con Lobos, la crítica que pediste. Y que, bueno, como siempre digo, ha tardado un tiempo, principalmente porque estamos viendo todas las películas que nos proponéis. Unas son más largas, otras son más cortas. Normalmente son largas, la mayoría. Os gustan las películas largas. Y siempre eso lleva un proceso, porque claro, también tenemos el trabajo de la revista y demás. Entonces, primero, pedirte disculpas por el retraso. Segundo, darte las gracias por la paciencia. En tercer lugar, decir que esto es un vídeo con spoiler para todo aquel que, aquel o aquella que no haya visto la película. No debería ver el vídeo porque vamos a hacer spoilers, además indiscriminados desde el principio, sin avisar ni nada. Y si os gusta, le podéis dar a like, podéis suscribiros al canal. Tenemos un canal, una sección premium para gente que quiera apoyar más la revista, con vídeos exclusivos. Podéis consultar las condiciones también, os la darán en un enlace aquí en nuestro vídeo, en nuestra página web, en la página web de Acción. Y que esto es un vídeo de la revista Acción Cine y Acción Televisión, que es una revista mensual, que la tenéis en los kioscos todos los meses, que es una revista de actualidad, pero que también es una revista coleccionable. Y yo, por ejemplo, aquí pues quiero destacar el coleccionable de vampiros, por ejemplo, que es lo primero que ha salido cuando he abierto. Hicimos un especial de vampiros en el cine, y lo cubrimos a través de fichas, pero también con un artículo hablando del asunto. O sea que es una revista, como digo, de actualidad, una revista con entrevistas y con nuestra sección de coleccionable, con pósters y demás. Mensual, podéis conseguirla en los kioscos y también pidiéndola a la redacción en el enlace que hay aquí abajo. Dicho todo esto, pues vamos a hablar, José Luis, de Bailando con Lobos, que sí, es un western. Lo primero que tengo que decir que para mí no es el western que más me gusta de Kevin Costner, de los que ha dirigido Kevin Costner, porque hay que decir que Kevin Costner para mí es el principal exponente del género western en la actualidad y es el legítimo y diría que único heredero de los grandes iconos del cine del oeste en Estados Unidos. Es un legítimo heredero de los grandes. El último grande, afortunadamente todavía lo tenemos con nosotros, todavía sigue vivo, que es Clint Eastwood. Y en el caso de Kevin Costner yo veo incluso un heredero de los grandes. O sea, estamos en un nivel Gary Cooper para plantarse delante de la cámara y tener pues un impacto, digamos, de solidez de trabajo como actor, pero también, y eso es un añadido, como director y como productor, porque hay que decir, aprovechando este vídeo, que Kevin Costner está preparando un proyecto muy interesante, un proyecto de western, un proyecto de películas de western, que van a ser varias películas, que se va a montar el tío su propia franquicia, hablando de la conquista del oeste, arrancando en una época justo después de la Guerra Civil, muy similar, vamos, prácticamente la misma en la que se ubica Bailando con Lobos. Ya sabes, José Luis, hemos dicho que esto es un vídeo con spoiler, que la película comienza precisamente con los últimos zarpazos de la guerra de los estados del norte contra los estados del sur en el norte, en Norteamérica. Entonces, si cogemos por ejemplo la carrera como director de Kevin Costner, tenemos 4 películas, 4. La primera es Bailando con Lobos, 1990, western. Mensajero del futuro, 1997. Tú dirás, eso es ciencia ficción. Sí, pero está tratado como western. No sé si lo has visto, José Luis. Y después tenemos Open Range, que es a mí la que más me gusta, de 2003, que también es western.
¿Y la cuarta cuál es? La cuarta es Horizon, que es precisamente esta película que Kevin Costner ha declarado recientemente que no va a ser una película, pero va a hacer 3 más. O sea, van a ser 4 películas de 2 horas y pico cada una, y van a tratar ese tema, digamos, un poco de lo que pasa en el oeste de los Estados Unidos, esa conquista del oeste después de la guerra civil, entre los estados en Norteamérica, ¿no? Y aparte sabemos que Costner pues está muy presente en otros productos de western para televisión, para el audiovisual de televisión, como pueden ser, por ejemplo, Yellowstone. En la serie Yellowstone es uno de las figuras clave. Tiene por ahí alguna otra, una concreta que quiero, Hatfields y McCoys, una miniserie que también está dentro del entorno western, ¿no? Pero sobre todo el tema de Yellowstone, que está teniendo además su eco y tiene su propia franquicia también, ¿no? Aparte de esta de Horizon, en largometraje que quiere montar él en cine, ¿no? Entonces, figura esencial delante de la cámara, legítimo heredero de los grandes de la dinastía de los Gary Cooper en adelante, de los grandes del western como actor, también como productor y como director. O sea, eso es incuestionable, eso no se lo discute nadie, pero yo en sus películas como director pues prefiero Open Ranch, que me gusta mucho más, que Bailando con Lobos. No quiero empezar poniéndole pegas a Bailando con Lobos, pero voy a empezar poniéndole pegas a Bailando con Lobos, José Luis. Y a ver, son ganas de ponerle pegas, pero la verdad es que es una película que a mí me parece una buena película. O sea, creo que es una buena película. Yo le voy a dar 4 estrellas y pulgares arriba. Y no le doy 5, pues por una serie de motivos que voy a pasar a explicar. Creo que es muy buena película, legítima película heredera del tratamiento visual, audiovisual del western. Del tratamiento audiovisual del western en un sentido paisajístico, ¿vale? En un sentido épico, en un sentido de cómo una cosa que hace Kevin Costner en esta película es, digamos, retomar el peso del paisaje épico estadounidense, porque también sabemos que después están otros paisajes épicos, pero claro, llamar épico al paisaje que tenemos, por ejemplo, en las producciones italo-españolas o italo-alemanas o italo-francesas, de todo eso que se llamó western mediterráneo, spaghetti western si se quiere, en Almería y demás, que por cierto han sacado a la venta algunas de las dependencias de donde se rodaban los westerns y tal en Almería, en el desierto de Tabernas y demás. Lo que quiero decir que evidentemente ahí ese paisaje es fenomenal, tiene una identidad y una garra propia, el del paisaje almeriense del western, pero claro, es que los propios directores y las propias películas no están buscando lo que está buscando aquí Kevin Costner, que es un rollito épico, pues de lo que es la conquista del oeste y toda esta movida, ¿no? Entonces, digamos que Kevin Costner dentro del western clásico americano lo que hace es retomar las claves del western clásico y heredarlas y rendirle homenaje a los mitos de ese western. Hasta ahí bien. Y todo eso es lo positivo de la película, ¿no? A partir de ahí entramos en la dinámica por cronología, que a mí me parece interesante echarle un vistazo, que después de esa etapa clásica del western, hablamos de Estados Unidos, es decir, dejamos ya a un lado todo el western mediterráneo y demás, el western europeo, que tiene su propia identidad, su propia garra y que para mí es fundamental. No es ni mejor ni peor, tiene su propio camino, como tiene su propio camino el policíaco, el cine negro en Francia, por ejemplo, con el polar francés, o puede tener su propio camino el cine negro en otros lugares, ¿no? En otros países que no sean necesariamente Estados Unidos. Entonces, dejando de lado ese western europeo, ese western mediterráneo, entramos, digamos, en el juego, en un poco el seguirle la pista cronológicamente qué pasa con el western estadounidense. Y lo que hace Kevin Costner es coger las claves clásicas de paisaje y demás, pero incorporando a las mismas otra fase del western que es esencial, del western estadounidense, que es el western del ocaso, el western crepuscular. Ahí nos vamos a encontrar a Sam Peckinpah, evidentemente,
Hay que decir que el tono crepuscular ya lo marcó John Ford con su El hombre que la mató a Liberty Balance. El hombre que mató a Liberty Balance para mí es un prólogo al western crepuscular. En el mismo año, 1962, que Sam Peckinpah estrenará también Duelo en la Alta Sierra, que es la película con la que él va a arrancar también esa clave de western crepuscular. Pero en ese western estadounidense encontramos también otro tipo de western de ocaso, que es un western de clave revisionista en cuanto al tema de los nativos americanos. ¿Qué ha pasado con los nativos americanos? Hay que decirlo bien claro, porque lo que es la realidad histórica. La realidad histórica es que en Estados Unidos se perpetró un genocidio. Ya está, digámoslo claro. ¿Por qué andarnos por las ramas? Vamos a decir la verdad, ¿no? Yo de luego con la edad que tengo no estoy dispuesto a andar mintiendo, ni mintiéndoos a vosotros, José Luis, ni mintiéndome a mí mismo. Entonces, con la verdad por delante, lo que se perpetra en Estados Unidos, y no hay más que ver la frase final de Bailando con Lobos, lo que pasa, me parece que dice 14 años después, todas estas agrupaciones de tribus y demás, pues fueron, bien, pues hay que decirlo bien claro, ¿no? Se dice y ya está. Es decir, se produce un genocidio en toda regla. Ya está, no pasa nada. Es la historia. Si no conocemos la historia, aparte de que estemos condenados a repetirla, como se suele decir, es que nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces se produce en Estados Unidos un western revisionista que tiene una serie de títulos que a mí me parecen mejores que Bailando con Lobos. Ya está. Y ahora diré por qué Bailando con Lobos me parece que tiene unas fisuras ahí muy curiosas. Y voy a citarlos, voy a intentar citar los que me parecen más cercanos primero. Primero el que me parece más cercano de todos, a Bailando con Lobos, y te lo digo, José Luis, por si te apetece verlas, caso de que no las hayas visto todavía, es Las aventuras de Jeremiah Johnson. Las aventuras de Jeremiah Johnson, dirigida por Sidney Pollack y protagonizada por Robert Redford, Will Geer, etc. Las aventuras de Jeremiah Johnson, una película de 1972, 1 hora 48 minutos. Muy cercana en muchos aspectos a lo que tenemos en Bailando con Lobos. Curiosamente, en algunos ficheros de estos de internet, peor calificada, y digo curiosamente, peor calificada que Bailando con Lobos, pero es que, en mi opinión, no hay que fiarse de las calificaciones que hacen en los ficheros de internet, ¿vale? Eso ya lo digo por delante. Hay que llegar a vuestra propia calificación, a vuestro propio criterio, mediante el visionado de la peli y tal. Es decir, tú no tienes por qué pensar, faltaría más, lo mismo que pienso yo de Bailando con Lobos, ni de ninguna película. Entonces, yo le pondré mis estrellas, tú le pondrás las tuyas. Yo simplemente os pongo información, ¿vale? Yo doy información para intentar, de alguna manera, explicar por qué pienso lo que pienso de Bailando con Lobos. A mí me parece que Las aventuras de Jeremiah Johnson es mejor película, más sobria, más madura, más sólida que Bailando con Lobos. Y estoy pensando en el contenido, pero también en una codificación de carácter, no ético, moral, no de valores, pero porque claro, como se ha usado tanto de estos términos de una manera torticera y oportunista, pues ahora parece que han perdido fuerza, pero la palabra sigue siendo válida. Sí, hablemos de valores con mayúscula, hablemos de cuestiones éticas, de cuestiones morales. Las aventuras de Jeremiah Johnson es una película más sobria. Es una película que no juega gratuitamente con el melodrama, como hace Bailando con Lobos. Y es una película que para mí es mucho más madura en su propuesta. Y es otra vez la historia de un blanco que entra en la naturaleza y que entra en el paisaje salvaje y que entra en contacto con los indios. Los llamados indios, que son los nativos americanos, porque el tema de indios era, digamos, se ha puesto en cuestión, se ha puesto en una cuestión del lenguaje, de utilización del lenguaje. Lo sabemos, es así, no pasa nada, no hay que ser un... no hay que comerse la cabeza con tonterías, es decir, nativos americanos a mí me vale, porque es la realidad. Estaban allí antes que los blancos, eso es un hecho.
A ver si vamos a discutir eso también, ¿eh? No, pero es que ellos vinieron de... Sí, pero estaban allí antes y fueron... bueno, se enfrentaron y fueron exterminados prácticamente, porque queda muy poco de lo que eran las grandes tribus y tal. Entonces, esta película, Las aventuras de Jeremiah Johnson, habla más o menos de cosas muy similares a lo que te está contando Bailando con Lobos. No digo que Bailando con Lobos sea una copia de esta, Bailando con Lobos es la adaptación de una novela y demás, o sea que no tiene nada que ver, pero, de un libro, pero Las aventuras de Jeremiah Johnson me parece mejor película. También tiene su propia novela de base, una novela de Bardis Fisher, que se titula El hombre de la montaña, y una historia de Raymond V. Thorpe, que se titula Crow Killer, asesino de crows. Los crows eran una tribu india. Y Robert Bunker, esta historia de asesino de crows, es de Raymond V. Thorpe y de Robert Bunker. ¿Vale? Bien. Las aventuras de Jeremiah Johnson. Si no la has visto, intenta verla, que es interesante. Esta es la más cercana a Bailando con Lobos. Más corta y para mí desprovista de la utilización, en mi opinión, un tanto gratuita, de una búsqueda del melodrama y demás. Y voy a decir una cosa que puede parecer una estupidez, pero creo que esta película es mucho más madura, principalmente porque a la hora de abordar esa entrada del blanco en el mundo de los indios, no lo hace de una manera con esa especie de moralina más superficial, ¿no? De enamoramiento, de... No, los motivos que conducen al personaje de Robert Redford en Jeremiah Johnson y los que conducen al personaje de Kevin Costner en Bailando con Lobos, para mí son distintos. Y el de Bailando con Lobos es un motivo más, para mí, más reprochable, menos sólido, más adolescente, más inmaduro, sinceramente. Y después hay cosas que me llaman mucho la atención, ¿no? Que pueden ser pequeñas tonterías, pero el papel de Robert Redford, el personaje de Robert Redford, llega al mundo de los indios y se enreda sentimentalmente con una mujer, una nativa americana, vale, bien. Mientras que nuestro amigo de Bailando con Lobos, pues digamos que conoce a una nativa americana que no es una nativa americana, sino que es una mujer blanca, lo digo así entre comillas, que ha sido criada por los indios y demás, por los nativos americanos de la tribu, que es Mary McDonnell, nada menos. Quiero decir, ahí empieza el maquillaje, ¿no? La labor de maquillaje que a mí me repatea un poquito en Bailando con Lobos. Es como, pero voy a medias, no voy con todo. Y yo recuerdo que cuando además vi Las aventuras de Jeremiah Johnson, dije, esta historia tiene muchos rasgos, muchas claves que están haciendo algo en los años 70. Hacer esa película no es lo mismo que hacer esa película cuando la hace Kevin Costner, que estamos hablando del año 1990. Los 90 todavía son los 80, también hay que decirlo, pero no es la misma época, ¿eh? Ha llovido mucho en la sociedad estadounidense y bueno. Y después, pues creo que la propuesta es distinta. Vamos, que a mí me gusta más Las aventuras de Jeremiah Johnson, creo que es mejor, creo que es más sólida, creo que es más madura, también por su tratamiento del tema encuentro blanco con nativos americanos y con la cultura de los nativos americanos, etcétera, etcétera, etcétera. Para decirlo más fácilmente, creo que... A ver cómo digo esto. Creo que el personaje de Redford en Las aventuras de Jeremiah Johnson es un personaje más tejido en torno al código de conducta de un Jack London, de un explorador / aventurero Jack London, conociendo otros territorios, otras culturas, otros mundos. Y sinceramente creo que el personaje que se dibuja en la película Bailando con Lobos, pues es un rebotado. Es un rebotado, ¿vale? Rebotado con tendencias suicidas. El personaje que hace Kevin Costner es un rebotado. Y como rebotado, pues llega al mundo de los nativos americanos y ahí se encuentra algo completamente distinto a lo que él cree que es su cultura, su sociedad, el mundo del que viene, y como rebotado, pues se acopla a ese mundo y de repente ahí se encuentra a sí mismo y demás. Yo desconfío de esos rebotados. O
sea, no es un hombre que haga un viaje, hace un viaje, pero su viaje me lo creo menos que el de Jeremiah Johnson. Lo digo así de claro, lo digo desde el principio y así vamos comentando. Voy comentando y tú me dirás, lo que dice no coincido con él en absoluto. En las aventuras de Jeremiah Johnson. También quiero decir que hay otras películas que me parece que son muy interesantes en cuanto a este encuentro blancos y nativos americanos. Por ejemplo, otra muy buena, que curiosamente también está calificada por debajo de Bailando con Lobos. ¿Por qué está calificada por debajo de Bailando con Lobos? Pues porque es una película de los años 70 y estas calificaciones, en los años 70 no hay internet, digamos al nivel que la tenemos ahora para uso público y demás. No hay este juego de calificaciones, de estrellitas que puede jugar cualquier espectador. No hay, es decir, como son películas de los 70, pues están siendo, en mi opinión, trágicamente minusvaloradas por los aficionados. Y lo digo así de claro. Porque curiosamente las calificaciones de las de los 70 siempre bajan frente a las de los 90, de 80 en adelante, pero sobre todo 80, 89, 90, etcétera, siempre tienen calificaciones abordando temas similares y tal. ¿Por qué? Porque es lo más próximo, lo más cercano y porque los que están votando para ellos, esas películas, evidentemente, a lo mejor para ti, José Luis, es mucho más de tu generación Bailando con Lobos que Las aventuras de Jeremiah Johnson o que Pequeño Gran Hombre. Pequeño Gran Hombre, una película de Arthur Penn. Arthur Penn, grandísimo director, igual que Sidney Pollack. Incuestionables, a mi modo de ver, y para mí un clásico en el abordaje de qué pasa con el encuentro de los blancos, los colonos blancos con los indios. Cuando decimos blancos estamos diciendo hay un batiburrillo también muy curioso, porque ahí hay de todo. O sea, ahí hay irlandeses, italianos, ingleses, había de todo. Franceses, tal. ¿Qué pasa con Pequeño Gran Hombre? Pequeño Gran Hombre de Arthur Penn incorpora del año 1970, 70 quiero decir que todavía sería una película de los 60, incorpora la clave de comedia. Está basada en una novela de Thomas Berger, habla de uno de los momentos míticos que la película y la novela desmitifican de la historia de Estados Unidos, que es el tema de la masacre esta de que las tropas del general Custer murieron con las botas puestas y todo esto. Bueno, pues esto lo ve de otra forma, ¿no? Lo pinta de otra forma, lo cuenta de otra forma. Y es la historia de un hombre que mira, desde la vejez, mira qué ha sido su vida. Y su vida ha sido pues estar relacionado con esta conquista del oeste en distintas fases, ¿no? Dustin Hoffman es el protagonista y Faye Dunaway está un poco acompañándole en parte de ese viaje. Pequeño Gran Hombre. Otra película que para mí es mejor que Bailando con Lobos. Una película que dura 2 horas y 20 minutos. Esto de los metrajes lo digo por algo, lo digo porque también creo que en el caso de Bailando con Lobos, que es una película que se ve muy bien para durar lo que dura. Porque Bailando con Lobos está en una duración de 3 horas y 1 minuto. Y tengo que decir que ole Kevin Costner y aplauso total por el ritmo que le da a una película que por su contenido no tiene, en mi opinión, contenido para 3 horas y 1 minuto. Pero él le da un ritmo de narración, un ritmo siempre buscando esa épica y demás, que también pareciera que habíamos descubierto, algunos creen haber descubierto la épica con Bailando con Lobos. Por favor, repásense David Lean, y si quieren ir más atrás, repásense, pues, sobre todo David Lean, pero pueden ir hacia atrás. Hay un señor que se llama John Ford, y hay otro señor que se llama Akira Kurosawa, y hay otro señor que se llama, a ver, sin hacer grandes excesos, no nos volvamos locos, David Ward Griffith, en los principios del cine. Y hay un señor que se llama Eisenstein. O sea, a ver, que la épica no la descubrió Kevin Costner. Pero es que he oído algún comentario, ¿no? Gran película épica, renace la épica, recupera la épica. La épica siempre ha estado ahí. Ha habido gente que la ha sabido manejar peor y gente que la maneja mejor. Kevin Costner no la maneja nada mal, hay que decirlo. No la maneja nada mal. Maneja muy bien. Y gracias a ese manejo de la épica, una película que dura 3 horas y 1 minuto y que no tiene contenido para 3 horas y 1 minuto, funciona bien y tiene buen ritmo. Entonces, ya digo, Pequeño Gran Hombre. Después está otra película que esta ya se aleja más, esta ya no voy a decir es mejor, no voy a tirar por ahí, pero hay una película del mismo año de Pequeño Gran Hombre que es Un hombre llamado Caballo.
Un hombre llamado Caballo. Es una película de 1970, una película dirigida por Elliot Silverstein, y una película que aquí sí que acepto que tenga una calificación pues algo inferior a Bailando con Lobos, incluso a las otras dos que he dicho. Una película protagonizada por Richard Harris y una película, la historia de unos nativos americanos en 1825 con los que entra en contacto un aristócrata inglés, que es el papel de Richard Harris, y a partir de ahí pues la convivencia con ellos, el estilo de vida, cómo él se integra en este. Yo te la digo porque como pista no está mal, es una buena peli, pero ya no te voy a decir tan buena como no. Y otra que quiero destacar para cerrar este repaso a películas cercanas, por si te sirve José Luis como pues alguna forma de lista, otra película de 1970, es curioso, fíjate cómo en los 70 tenemos Pequeño Gran Hombre, tenemos Un hombre llamado Caballo y tenemos esta otra que es Soldado Azul, una película que tuvo bastante polémica, tuvo bastante éxito también, asentada en el morbo, porque había unas masacres. Es una película que habla de las masacres de los soldados azules, de la caballería, sobre las aldeas indias, etcétera, ¿no? Es una película que se titula así, se basa en una novela de Theodore V. Olsen, de la novela Flecha en el Sol, una película protagonizada por Candice Bergen y Peter Strauss, con Donald Pleasence también por allí, y es una película que el propio cartel y demás pues explotó esa idea del salvajismo, de la brutalidad de los soldados de la caballería sobre los nativos americanos y sobre las mujeres, incluyendo pues unas secuencias de violación y demás que crearon esa especie de halo de película prohibida en torno a Soldado Azul, que la benefició económicamente, una película que dura 1 hora 55 minutos, pero que la película no iba de eso, que eso era solo un momento de la masacre, un momento del tal, pero en realidad la película va sobre eso, sobre esa idea de genocidio, ¿no? de esto. Y esta sí que creo que es un poco mejor que un hombre llamado Caballo, pero también considero que es lógico que no tenga la puntuación que puede alcanzar, o sea, que es inferior a Bailando con Lobos. O sea, Bailando con Lobos es una película, una buena película, y lo único que tiene pues esos gestos y esos códigos que ya. Y como digo, que no tiene realmente un contenido para durar 3 horas y 1 minuto, y que en un momento determinado pues hace ese tema del rebotado, ¿no? Es la historia del rebotado. Una cosa que quería decir es que creo que quiero destacar el trabajo de Ramón Langa en el doblaje de la película, en el doblaje al castellano. Yo la he visto un trozo, la he visto de dos formas. La he visto en versión original y la he visto con el doblaje en castellano un rato. Porque me parece interesante también trabajar eso, ¿no? Porque mucha gente tiene el acceso a la película desde el doblaje en castellano. Y quiero destacar el trabajo que hace Ramón Langa, que, vamos, yo la verdad es que creo que Kevin Costner y Bruce Willis y otra gente ya le podían estar agradecidos, porque recuerdo que me puse la película en inglés y digo, no, voy a cambiar, voy a ponerme un momento la copia en castellano a ver cómo manejan voces y tal. Y después cuando volví al inglés dije, joder, Kevin Costner, macho. Vale, que es su voz, que es un gran actor, pero es que Langa les presta una fuerza a estos grandes actores estadounidenses, a Bruce Willis, pasa lo mismo que pasaba con Clint Eastwood cuando estaba Constantino Romero doblando a Clint Eastwood, que después oías a Clint Eastwood con su voz real y decías, uff, se me desinfla un poquillo, ¿no? Pues aquí pasa un poco eso, ¿no? Frente a la versión Ramón Langa y la versión tal. Claro que pasa que también la versión Ramón Langa es una versión de un tipo más forjado, más aguerrido, más tal, y la versión original de Kevin Costner pues es pues eso, un rebotado. O sea, un rebotado que está ahí penando el hombre, tal, ¿no? Entonces, no digo que son dos películas distintas, que no lo son, pero yo aplaudo la versión de Ramón Langa. Y la tentación de decir, mira, voy a ver todo con Ramón Langa, que parece que este señor está mal forjado, ¿no? Que el Kevin Costner original, ¿no? Está un poco como tiene como el lloro en la voz, ¿no? Un poquito.
Y no es así, porque Kevin Costner después tiene todo el empaque y tal, todo el empaque y demás y tal, ¿no? Pero hay otros actores, por ejemplo, Kurt Russell. Tú escuchas a Kurt Russell y dices, Kurt Russell, ahí está. Por ejemplo, en Bone Tomahawk, ¿no? Kurt Russell, tío forjado. Pues esa es un poco la movida mía, en fin. Pero quería decirlo porque me parece que es importante, ¿no? Sobre todo porque la película empieza con ese tema de que el tipo se empeña en salvar su pierna cuando todo el mundo lo da por perdido, que ya es todo un anticipo de lo que va a pasar después. En ese prólogo, un prólogo que está muy bien establecido, que es el prólogo de la Guerra Civil, ¿no? ¿Dónde está el tema de la tendencia suicida, ¿no? Y después, cuando digo empieza, para mí hay un tema que domina en toda la película, que es el tema de la extinción, el tema de la muerte. El tema de la muerte y el renacimiento, de morir y renacer, o morir para renacer. Es curioso porque el personaje de Kevin Costner al principio intenta suicidarse cuando va sobre el caballo y lo que quiere es que lo maten. No lo matan, sobrevive, le ponen la etiqueta de héroe y le dejan elegir a dónde ir. Va a este puesto donde no hay nadie ni nada y de alguna manera renace después de haber muerto entre comillas, y vuelve a renacer como nativo americano, que no lo es de origen. Y ahí hay un póster que me gusta mucho más que el que se utilizó, que es el póster en el que está el rostro de Kevin Costner con esa especie de mano que le pinta el emblema, o sea, las pinturas indias, ¿no? Nativas americanas, las pinturas indias sobre el rostro de Kevin Costner me parece que es un mucho mejor póster en cuanto a la temática, ¿no? Morir para renacer, el tío renace es el rebotado que renace en una cultura que no es la suya, ¿no? Y a partir de ahí pues está toda esta movida de Sir Dunbar, de Caballero Andante, de este otro tipo, de este otro oficial que también se pega un tiro, ¿no? Que él oye el disparo, se vuelve y el oficial se ha pegado un tiro ahí detrás, porque está como cuando se levanta y le dice me he meado encima y ya no se puede hacer nada. Y tú dices, perdón, pues sí, esa es la muerte, la decrepitud, la decadencia de esa sociedad de los blancos en el mundo, invadiendo un mundo que no es el suyo y llevando un poco la muerte, ¿no? Evidentemente, el personaje del tipo que se suicida, del oficial que se suicida, si lo unimos al intento de suicidio del propio protagonista, pues tenemos esa idea, ¿no? La idea de renacer, de dejar atrás la muerte. Y hay un plano que está muy bien explicado, por eso digo, yo creo que Kevin Costner es un buen director, muy buen director, que es el plano en el que va a la carreta y suena el disparo, y eso se le está dejando atrás la muerte y va buscando otra forma de poder renacer, una forma de poder renacer, de poder volver a vivir, de reinventarse, porque si no, sabe que va a acabar muerto, va a autodestruirse, que es lo que te pinta la película desde el principio. Se lo encontrará pues con toda la movida de los búfalos y tal. Y hay una frase, cuando le pregunta este tipo por qué quiere ir a ese sitio perdido, dice, siempre he deseado ver la frontera antes de que no exista. Luego la película está hablando de la extinción de la frontera, de la extinción de ese mundo que está muriendo, que es el mundo en el que habitan los nativos americanos, pero que es un mundo que va más allá de los nativos americanos. Estamos hablando de lo que es esa idea de la pureza de los Estados Unidos con los emblemas y tal, pero es que después tienen que asumir ese genocidio como parte de esa historia, ¿no? Entonces, el final de la película, ¿cuál es? Pues decirte eso, decirte 14, creo que son 13 o 14 años después, todo este mundo desaparece, muere, como los propios búfalos. El tema de la muerte, de la masacre de los búfalos, que están allí despellejados y demás, también es, la muerte está aleteando constantemente por la película. A mí me parece muy bien. ¿Qué pasa? Que esa es la parte interesante de la peli, esa es la parte que para mí eleva la peli. El problema es que ese tono de Requiem, en un momento determinado, pues se tropieza, en mi opinión, en una parte de la película con esa historia romántica. Y es que la historia romántica me mata la película, me mata todo lo bueno de la película, me mata toda la parte interesante de la película, porque yo creo que está ahí colado con calzador y además le da un
puntito Memorias de África, que no es que Memorias de África sea mala, es una buena peli, pero Memorias de África es lo que tiene que ser. Pero es que de repente Bailando con Lobos se nos convierte en Memorias de África. Y esa historia romántica de la que está bien contada, que te la crees, que es muy natural, que te engancha, en el sentido de que dices, pues es que cuando van huyendo, que se están ocultando de todos los demás, de todo el resto de la tribu, porque ella todavía está en la viudedad y tiene que pedir permiso al jefe para que pueda, no al jefe, sino a esta especie de guía espiritual que tiene la tribu, que es el que la recogió y demás, que es el principal actor entre los actores de reparto. Todo eso de que se esconden detrás del árbol y él la coge y le dice, ven aquí un momento y tal cual. Todo ese tipo de rollo, eso, si es que está bien definido, está bien dibujado, está bien descrito, ¿vale? Pero es que me saca de todo lo demás y ella lo hace muy bien, pero parece como que es... A ver, que no me lo creo, que me suena mucho a oportunismo romántico es Mary McDonnell. Mary McDonnell lo hace muy bien, pero es una historia romántica metida ahí con calzador en unos planos que el propio Kevin Costner se hace un montón de planos para lucimiento de carpeta, de actor de carpeta, ¿vale? Que eso no pasa nada, él puede hacer la película en parte porque él tiene un gancho como actor, como galán de la... Igual que pasó con Robert Redford en Jeremiah Johnson. Jeremiah Johnson, si no es con Robert Redford, difícil que salga adelante, porque claro, él era en aquel momento un galán muy vendedor de muchas entradas y con ese síndrome de actor de carpeta, de galán de carpeta de adolescentes, y gracias a eso pueden hacer la película. No pasa nada, se necesita una estrella para pegar el tirón, ¿no? De un proyecto que es costoso y demás. Es como maneja el cine estadounidense este tipo de cosas, ¿no? Pero claro, eso nos va alejando de lo que es la parte de... Vamos, que es una concesión a la galería. El tema romántico es una concesión a la galería. Y ahí te metes en los 3 horas y 1 minuto, y ahí te metes en sacarnos de la historia que realmente interesa, que es qué pasa con... Al final lo que ocurre es que toda la parte del reencuentro con el mundo de los blancos, que es brutal, también está un tanto torticero y trucado, porque claro, esos blancos, esos soldados de la caballería, maltratan al propio Dunbar. Es decir, y nosotros reaccionamos frente al maltrato contra el propio Dunbar. No están maltratando a los nativos americanos, ¿me explico? Están esquivando este tema del genocidio. O sea, al final estamos rodeándola, sin embargo, la masacre está en Soldado Azul, la masacre está en las aventuras de Jeremiah Johnson, y la masacre está en Pequeño Gran Hombre. Es decir, ahí sí está un poco más clara, ¿no? Pero aquí lo que tenemos es un maltrato, una tortura, unos golpes contra el personaje de Kevin Costner. Y después, claro, sacan el casco este de los soldados españoles que iban allí, de los que se llamaron conquistadores en su momento, pero que eran conquistadores, descubridores, expoliadores, llamadlos como queráis, me da igual. No voy a entrar en esos huertos, ¿vale? Y claro, es como decir, no, es que antes de... No, amigo, usted tiene en su historia su propio genocidio. No de una tribu, de muchas. No reniegue usted de no quiera tapar su historia con los genocidios o con las miserias de otros, los lugares oscuros de otros países. Asuma sus responsabilidades. Y me llama mucho la atención cómo Kevin Costner, o sea, cómo Bailando con Lobos, como que rodea eso, ¿no? Dice, bueno, no, vemos cómo le maltratan a él, le pegan a él, le hacen de todo, matan al lobo calcetines. Lo del lobo calcetines me daban ganas de darme cabezazos, porque de calcetines, lobo, mira, macho, de verdad, es el rollo violines ahí, el melodrama es... Y ahí es donde a mí me saca y me voy más al lado de las aventuras de Jeremiah Johnson, ¿no? Que Jeremiah Johnson en un momento dado está ahí, tiene a su pareja de nativa americana con un chaval también nativo americano, que él los adopta de alguna manera, y con los que convive y demás, están incluso jugando y tal, o sea que tiene su puntito también, pero es que aquí es todo muy
muy de postal romántica, toda esa parte, y a mí, lo siento, pero eso me saca de la película, ¿no? Y después los temas son muy obvios, ¿no? Porque, por ejemplo, el intercambio del sombrero por el tema de las cestas, de los adornos de guerra y demás. Como todos, de repente todos son muy... Y después hay una cosa que me tocó especialmente las narices. Me ha tocado especialmente las narices esta última vez que la he visto. Y es los Pawnees. Los Pawnees. O sea, vamos a ver. Los nativos americanos que acogen al protagonista son los buenos. Indios buenos. Y después están los Pawnees. Los Pawnees son estos que llevan la cabeza rapada con la cresta y tal, que son los indios malos. ¿Por qué? Porque atacan, saquean, roban caballos, tal. Un momento, a Dunbar le roban los caballos los chavales de la tribu de nativos que después lo acoge y demás. Quiero decir, es su manera de vida. Quiero decir, los Pawnees es como una visión desde el blanco de la cultura india y del modo de vida nativo americano. Pero los Pawnees están haciendo lo que es su modo de vida. Es decir, esto es como cuando estás viendo un documental, que a mí me toca mucho las narices esto, ¿no? Cuando te pones a ver un documental donde están diciendo que hay que proteger la fauna, que hay que proteger que los animales, que si la extinción y todo este tema. Y de repente te ponen a un león, o a una leona, o a una hiena, cazando. O a un guepardo. Y cuando te ponen el guepardo, la leona, la hiena cazando, de repente te ponen música siniestra, de acecho, de... Eso es etiquetar negativamente el tema. Aquí los Pawnees son los malos de la película, antes de los antagonistas principales, lo cual es una estrategia de guión muy, muy astuta, muy útil y muy válida, que es, primero te pongo un antagonista, digamos, de menor nivel, y después te pongo para prepararte la llegada del gran antagonista. El gran antagonista son los blancos, los soldados blancos que llegan allí. Y el antagonista de presentación, por decirlo así, son los Pawnees. Pero es que los Pawnees no están haciendo más que lo que han hecho siempre, que es atacar a otras tribus, atacar a otras comunidades, robarles todo lo que pueden, llevarse lo que quieren, esclavizar a sus gentes, llevarse sus caballos, quedarse con la comida, porque es la forma de su manera de vivir en la pradera. Entonces, claro, si nos ponemos todos tan bonitos, tan guapos para la foto, para la postal, y decimos, no, es que la vida son sus culturas y hay que respetarlas, también hay que respetar la cultura de los Pawnees. Y los Pawnees tienen una cultura guerrera, como es la de los propios nativos que acogen a Dunbar, pero como parece como, a ver si me entiendes, es como un poco maniqueo todo, ¿no? De repente hay unos indios que son indios que cazan búfalos, que... Pregúntale a un búfalo qué tal estos señores, cómo son, si le parecen buena gente o mala gente, ¿no? No, porque ellos solo matan y tal, que por otra parte llega allí Dunbar, a ver, estos nativos están cazando con sus flechas, sus lanzas y demás. Y llega Dunbar con su escopeta y empieza, ¡pa! 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 Y se va cargando búfalos ahí como si no hubiera un mañana. Y tú dices, quiero decir, hay ciertas contradicciones en la película, ¿no? Que dices, claro, que no son contradicciones porque me has querido vender una pancarta. Me has querido vender la idea de esta es la primera película donde se ven a los nativos americanos en su cultura, en su medio natural, con sus tradiciones. No te embales que mira hacia atrás, que hay otras películas también, mira hacia atrás. Y después una película está mirada desde el lado del rebotado blanco que dice, anda, esta idea del explorador, ¿no? Que dice, voy a reencontrarme a mí mismo, esta de comer, vivir, amar, es decir, me voy a lugares completamente ajenos culturalmente hablando y geográficamente, que no conozco, descubro otra cultura y me descubro a mí mismo. Cuidado con ese punto de vista, cuidado con ese punto de vista, porque esos señores y señoras, esos que están allí, no están puestos en este planeta para que tú te descubras a ti mismo pringao rebotado. ¿Me explico? O sea, no son personajes secundarios de tu maravillosa historia épica, son gente que tiene sus propias historias épicas, ¿vale? A lo mejor a los cuales tú le pareces un mierdecilla, pero bueno, eso es otro asunto. Lo que quiero decir con esto es que este tipo de cositas, ¿no? Los Pawnees, ¿por qué son malos los Pawnees? ¿Por qué se les pinta como esta gentuza tal? No, hay un momento, que es un momento que sí me parece interesante,
Porque el propio Kevin Costner es un tío muy inteligente, ¿no? Y se da cuenta también de esto, o de alguna manera juega a la baza del maniqueísmo, de los buenos, malos y tal, pero en realidad, que es cuando al principio Wes Studi, un tío genial, Wes Studi es un tío genial, pero genial. Yo tuve la oportunidad de entrevistarle y cuando hizo Jerónimo, y genial. Y además el tío decía, es que claro, esto a nosotros nos ponen, somos gente de distintas etnias, de distintas culturas, de distintas tribus, y nos ponen un poco en bloque y todo esto, ¿no? Bueno, pues Wes Studi es el malo, o sea, y tú dices, y al principio Wes Studi dice, venga, tenemos que atacar aquí, que cuando atacan al de la carreta, el de la carreta lo atacan, el tipo de la carreta lo atacan, lo matan vilmente, como hienas que atacan a este. Es la vida de la pradera, y de hecho dicen, solo a un blanco se le ocurre hacer ese pedazo de fogata para que le vaya toda la pradera completa. Bueno, pues estos tipos le dice Wes Studi a el jefe de esa partida de Paunis, le dice, es que hemos salido, es que no llevamos nada, no hemos conseguido nada, tenemos que conseguir algo. Y entonces ataca, y entonces uno le dice al otro, dice, este nos va a hacer que nos maten a todos, ya verás. Eso es. Yo creí que iba a haber más desarrollo de ese grupo. No, ese grupo está puesto ahí exclusivamente para ser el grupo chungo, el que mata, el que... ¿Me explico? Entonces, lo que quiero decir con esto es que me parece que ese maniqueísmo en la película, unido a la parte romántica, muy romántica, que también es discutible, ¿no? Esta señora se ha quedado viuda, pero encuentra otro maromo, en fin. Si nos vamos a poner bonitos y de pancarta y con valores y todo esto, cuidado, porque tenemos que ser más exigentes con nosotros mismos. Si no, podemos no utilizar la pancarta y contar una historia, que en mi opinión es lo que hacían todas las demás películas que he citado. Pero esta se pone muy de la etiqueta de tal, y creo que eso pues perjudica un poquito a la película, ¿no? Ese tema de... Y después hay planos como el de los pájaros y la puesta de sol, que ahí es donde dices, ya está la postal. O sea, se le cuelan postales a Kevin Costner. En esa visión épica del paisaje se le cuelan postales, ¿no? El tema del lío de la boda a las 2 horas y no sé cuántos minutos, a las 2 horas, esta movida de la boda, macho. Es que tú dices, madre mía, con la cantidad de cosas que me podías estar contando. Y me estás contando esta milongada, que bueno, el tema del paseo del casco, que ya lo he dicho, estoy mirándome la chuletilla. Y bueno, y un poco el tema este de la ambigüedad, ¿no? De queremos respetar una serie de cosas y las respeta, pero hay otras veces que dices, a ver, ¿qué pasa con los Pawnees? Es que los Pawnees eran más asesinos y tal, estaban en su tierra, amigo, estaba allí de visita. Entonces, lo que quiero decir es, este maniqueísmo, este empeño con hacer la postal, esta sublimación o subrayado del melodrama, este rollito del tema, creo que pierde lo potente que era esa historia de muerte y renacimiento, que es la parte potente de la propuesta de Bailando con Lobos. Así que para mí una buena película, 4 estrellas, pulgares arriba, pero con estas pequeñas carencias, por decirlo así. Si son pequeñas o son grandes, ya lo decide cada cual, o a lo mejor hay gente que considera que no son carencias. Y como siempre, pues ha sido un placer hacer la videocrítica, me lo he pasado muy bien viendo la película, y gracias por haberla pedido, José Luis, y gracias por tu paciencia, ¿de acuerdo? Esa es mi opinión, no tenemos que coincidir, yo te he dado pistas, te he dicho cosas, y ya tú las reelaboras y te lo planteas como te parezca más oportuno, que es lo lógico, porque vivimos o deberíamos vivir en un mundo libre y libre de opinión, para opinar libremente sin que te quieran hacer una especie de ejecución en la plaza pública, que son hoy día las redes sociales, ya lo conocemos. Lo dicho, un placer, nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.